¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a nuestra 31ª clase de nuestro curso del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y en esta oportunidad vamos a estudiar los números 521 al 533 del Compendio del Catecismo y hoy vamos a hablar sobre la verdad y la limpieza del corazón, de tal modo que hablaremos sobre los mandamientos que nos exigen vivir en la verdad y también sobre la pureza del corazón en cuanto a las miradas y los pensamientos impuros, ¿no? Entonces, eso sería como el 8º, 9º y el 10º mandamiento. Entonces, empezamos primero diciendo, ¿existe la verdad? Eso es lo primero que nos preguntaríamos nosotros delante de una situación como esta, delante de esta cuestión propiamente, si existe la verdad. Y bueno, entonces sí existe la verdad, no hemos de dudar, no solamente porque Jesucristo nos ha dicho que yo soy el camino, la verdad y la vida, sino porque nosotros podemos conocer la verdad y el hecho de que podamos decir que alguien nos miente, que podamos reconocer que una persona dice una mentira, entonces eso es lo que indica que existe la verdad, porque si existe mentira o falsedad es porque existe una verdad. Entonces muchos filósofos, y también algunos psicólogos piensan que no existe la verdad, y que la verdad es solamente una cuestión de puntos de vista, hasta que alguien les miente. Entonces, existe la verdad y el ser humano está hecho para encontrar esa verdad, entonces es posible que la vida esté asentada sobre certezas que orienten su existencia y que dirijan el actuar del hombre. Entonces, ¿cómo acceder a la verdad y cuáles son las exigencias para encontrar la verdad? Es lo que vamos a ver someramente en esta clase. El texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, dice nuestro Señor Jesucristo en su Sermón de la Montaña. Comencemos entonces. Vayamos al número 521, que nos dice, se pregunta el compendio, ¿qué deberes tiene el hombre hacia la verdad? Bueno, toda persona está llamada a la sinceridad y a la veracidad en el hacer y en el hablar. Cada uno tiene el deber de buscar la verdad y adherirse a la verdad, ordenando toda su vida según las exigencias de la verdad y viviendo siempre en consonancia con lo que las cosas son, con lo que la realidad es. Entonces, en Jesucristo, la verdad de Dios se ha manifestado íntegramente. Él es la verdad. Quien le sigue a Jesucristo, que es la verdad, vive en el espíritu de la verdad y rechaza la doblez, rechaza la simulación, rechaza la hipocresía. Entonces, el seguidor de Jesucristo abraza siempre la verdad, esperando que sea Dios el que le defienda, evitando siempre las mentiras. Por eso para un cristiano que sea sensible al cuidado de la vida de la gracia, siempre es un pecado que le preocupa mucho el de la mentira. Y en la sociedad cristiana la mentira es una falta que no se perdona fácilmente, por más de que sean mentiras leves. En el 522 nos dice que el cristiano debe dar testimonio de la verdad evangélica en todos los campos de su vida pública y de su vida privada, incluso con el sacrificio, si es necesario, de la propia vida. El martirio es el testimonio supremo de la verdad de la fe. Los mártires son mártires, han dado su vida justamente porque no negaron aquello que ellos veían como verdadero y dieron su vida. De tal modo es tan verdadero esto que no podemos ni siquiera que podríamos incluso, mejor dicho, perder la vida. La verdad es tal que incluso podemos por ella perder la vida. Entonces, ¿qué prohíbe el 8º mandamiento? El 8º mandamiento, 523, prohíbe lo siguiente. Primero, el falso testimonio, el perjurio y la mentira, cuya gravedad se mide según la naturaleza de la verdad que deforma de las circunstancias, de las intenciones del mentiroso y de los daños ocasionados a las víctimas. Bueno, falso testimonio es cuando yo digo algo falso respecto de una persona o de un hecho o de algo que ha sucedido. Eso es un falso testimonio. Sí, fulano robó. Eso es
decir algo en contra de alguien o en favor de alguien, inclusive también, sí, fulano es un hombre honesto, pero no es. Fulano robó, pero no robó. Entonces, eso es un falso testimonio. El perjurio es, por ejemplo, en un juicio, haber jurado decir la verdad y aún así no decir aquello que, no decir la verdad. ¿Sí? Juro decir la verdad y no digo, eso es perjurio. Y la mentira es propiamente cuando todo esto se puede englobar en la mentira siempre, ¿sí? Pero claro, cada una de estas, el perjurio o el falso testimonio, adquieren ciertas características peculiares, son tipos de mentira más graves, ciertamente. El perjurio es más grave porque yo estoy jurando y al jurar, aunque no usa el nombre de Dios, cuando yo juro lo que estoy haciendo es poner a Dios por testigo. Digo, Dios es mi testigo y por eso digo esto. Y entonces la mentira se hace más grave, ¿sí? Porque pongo a Dios de mentiroso. Y el falso testimonio es que si calumnio, entonces estoy, si digo una falsedad para poder perjudicar a alguien, estoy calumniando. Y si estoy diciendo una falsedad para poder favorecer a alguna persona, y pues bien, también puede ser un gran mal si es que eso perjudica a otros, ¿sí? O hace que muchos piensen que esa persona sea buena, es buena cuando no lo es. Entonces, son modalidades de la mentira. La mentira, entonces, es que yo diga algo, no es que yo simplemente me equivoque, ¿sí? Porque si yo digo una cosa, qué sé yo, digo, si pasa un ómnibus por aquí a las 8:30 y el ómnibus no pasa, entonces yo no estoy mintiendo si yo realmente pensaba que el ómnibus pasaba por aquí a las 8:30. Entonces, la mentira es cuando lo que yo digo no coincide con lo que yo pienso. No coincide con lo que yo pienso. Si coincide con lo que yo pienso, pero no coincide con la realidad, entonces eso sería simplemente un error. Un error. Y entonces dependería, si yo tengo obligación de saber, entonces sí sería un pecado. Pero si yo no tengo obligación de saber y estaba en un error sin quererlo, sin buscarlo, entonces no estoy pecando. Así que la mentira es cuando yo digo algo distinto de lo que yo tenía o tengo en mi mente. Así que de ese modo se puede medir la gravedad, según la naturaleza de la verdad que deforma, ¿sí? Según las circunstancias, según las intenciones del mentiroso, que es lo que estoy buscando, y según los daños ocasionados a las víctimas. Bueno, entonces, lo segundo es que prohíbe también juicio temerario, maledicencia, difamación y calumnia. Bueno, entonces, ¿qué son estos? El juicio temerario es cuando yo digo algo de una persona sin suficientes razones. Sin suficientes razones. Es típico de la gente que suele decir, por ejemplo, fulano estuvo por allí, seguro que se fue a hacer tal cosa. Y entonces uno le pregunta, ¿y cómo sabes que hizo tal cosa? Y no sé, digo nomás. O sea, lo está diciendo según sus malas inclinaciones, según su desconfianza personal. Eso es juicio temerario. Juicio temerario. Y eso es pecado. Y si yo estoy diciendo por una persona que cometió un pecado mortal, sin tener razones suficientes para decir que cometió pecado mortal, yo estoy cargando sobre mí el pecado mortal. Soy culpable de pecado mortal. Fulano se fue allí. Seguro que se fue a hacer tal cosa. Ese tal cosa es pecado mortal. No tengo razones suficientes para decirlo. Entonces mi juicio temerario es mortal. La maledicencia es hablar mal de alguien, ¿sí? Hablar mal de alguien. Eso es fundamentalmente la maledicencia. Entonces, la moral cristiana nos invita siempre a hablar bien de las personas, salvo que por alguna necesidad es necesario que se dé un testimonio cierto sobre alguien cuando esta persona puede dañar a otros. Si me dicen, fulano es médico y fulano no es médico, no es hablar mal de la persona, no es maledicencia porque que yo diga fulano no es médico, o no, en realidad no se formó en eso, porque mi intención no es perjudicarle a él, sino solamente de forma indirecta. Mi intención es que él no haga daño a otras personas. Entonces, la intención
es lo que aquí va a contar para que nosotros podamos saber si hay pecado o no. La difamación es cuando yo digo algo de una persona siendo cierto esto, pero sin que las otras personas tuvieran que saberlo. Por ejemplo, fulano de tal se peleó cuando era joven, era un muchacho muy peleador. Entonces, yo lo que hago es, solo que ahora es un buen muchacho. Y él aparece en un lugar y yo le digo a otra persona, y fulano de tal era un peleador antes, no se podía estar con él. Entonces, ¿qué sucede? ¿Es verdad lo que estoy diciendo? Sí, es verdad lo que estoy diciendo. Era un peleador, pero se convirtió. O todavía él no se peleó con otras personas aquí. Y yo no estoy diciendo eso porque yo pienso que él puede hacerle daño a los demás. Estoy contando de sus pecados pasados porque simplemente tengo el placer de mostrar que yo sé algo de aquella persona o simplemente para dejarle mal. No vamos a pensar que haya gente que no hace eso. Sí, hay gente que puede y que de hecho hace ese tipo de cosas. Eso se llama difamación, porque toda persona tiene derecho a la buena fama, porque sin buena fama es imposible o muy difícil que nosotros podamos vivir en la sociedad. Entonces, quitarle la fama, la buena fama a una persona, sin que eso sea como búsqueda del bien, de ahí a que de hecho se logra el bien propiamente es otra cosa, pero la intención es la cuestión. Acá el pecado se mide fundamentalmente por la intención de la persona. ¿Qué estabas buscando al decir que esa persona cometió tales y cuales pecados? ¿Qué buscabas? Si buscabas su daño, difamación. ¿Sí? Muy poca gente se acusa de difamación, ¿sí? Porque generalmente la gente lo hace y después se olvida. Mucha gente probablemente se condena al infierno por los pecados de difamación y de calumnia, por supuesto, pero los de difamación fundamentalmente, porque la gente, salvo que sea muy mala o muy corrupta, no dice de los demás cosas que no son o que por lo menos no tiene certeza de que son. El tema es que mucha gente habla mal de los demás, de cosas que son verdaderas, con la única intención de quitarles la buena fama, que los demás no piensen bien de esa persona, que los demás no tengan que no tengan una buena imagen de aquella otra persona. Es con la única intención, ¿sí? Entonces, eso se llama difamación. Y la calumnia es decir una mentira de alguien, ciertamente. La calumnia es cuando yo digo algo que es falso respecto a una persona con la intención de quitarle la buena fama. Eso es una calumnia. No hace falta que yo piense que quiero quitarle la buena fama a la persona. ¿Sí? Basta que yo tenga la intención de que los demás no piensen bien de él. Entonces, veo que otros piensan bien de fulanito y le digo, no vayas a pensar bien de fulanito. Mira, que no es así tan bueno como vos pensás. Fulano, qué bueno que es. Qué bueno que es fulano. No es tan bueno como vos pensás. Cuidado, cuando una persona habla así, cuidado, ahí tienen un calumniador o un difamador. El halago, la adulación y la complacencia también se prohíben en este mandamiento. ¿Qué es el halago? El halago es cuando uno puede decir, halagar a una persona no es, porque algunos dicen, gracias, qué halago. No es a eso a lo que se refiere. El halago es cuando, fíjense ustedes con esto, cuando aquí sobre todo si está orientado a pecar gravemente o para lograr ventajas ilícitas, entonces el halago puede ser un pecado. Entonces, hablo de las cualidades reales de la persona, pero con intenciones de pecar, ¿sí? O con intenciones ilícitas. Entonces ahí tengo un pecado. Si las intenciones de mis halagos son para cosas que son pecados venial, entonces mi halago es venial. Y si simplemente le elogio a una persona, mira qué buen trabajo, qué buen trabajo, eso no es pecado, porque lo que estoy queriendo decir es simplemente hacer un reconocimiento, una alabanza que puede ser lícita y que incluso puede ser una obligación que yo tengo de reconocer el buen trabajo de otras personas. La adulación es cuando lo que yo hago es
el decir cosas que son falsas. Entonces, decir cosas que son falsas respecto de la otra persona para poder, para hacerla sentir, para inclinarla a mi favor y que me haga la persona favores a mí. Y la complacencia es hacer favores a una persona siempre con la intención, no porque merezca a esta persona, no porque esté yo obligado a ella o por caridad, sino para alcanzar cosas que sean ilícitas o pecados inclusive, ¿sí? Entonces, eso es el halago, la adulación y la complacencia. Se dan cuenta que son como modalidades, ¿sí? Modalidades. El halago es cuando digo cosas verdaderas, ¿sí? Pero con intenciones torcidas. La adulación es cuando digo cosas falsas. Y la complacencia es cuando hago algo. Aquí es cuando digo, halago es decir verdades con intención torcida. Adulación es decir falsedades con intención torcida. Y finalmente, la complacencia es cuando hago cosas con intención de conseguir el mal. Entonces, una culpa cometida contra la verdad siempre debe ser reparada si ha causado daño a otras personas. Entonces, por eso, si alguien comete uno de estos pecados y causó daño a otras personas, tiene que reparar eso si está arrepentido. Entonces, debe reparar, si no, no está arrepentido. Entonces, así que tiene que decir la verdad, disculparse, decir la verdad, y si lo hizo públicamente, va a tener que reparar eso públicamente. Pasemos al número 524. ¿Qué exige el octavo mandamiento? El octavo mandamiento exige el respeto a la verdad acompañado de la discreción de la caridad en la comunicación y en la información, que deben valorar el bien personal y común, la defensa de la vida privada y el peligro del escándalo. En la reserva de los secretos profesionales, que han de ser siempre guardados salvo en casos excepcionales y por motivos graves y proporcionados. También se requiere el respeto a las confidencias hechas bajo la exigencia de secreto. Entonces, primero, en cuanto a la comunicación y la información, se habla mucho de fulano, la gente tiene derecho a la información, libertad de expresión. Todo eso tiene sus límites. La libertad de expresión, el derecho a la información tiene sus límites. Y siempre debe valorar el bien personal y el bien común. El bien común significa que se debe informar cuando es una cosa para el bien común. Solo que muchas veces hay que decir, no quiero aquí juzgar caso por caso, pero muchas veces, muchísimas veces, yo diría inclusive la mayoría de las veces, se busca más bien ni el bien común ni el bien personal, sino simplemente una cuestión morbosa de venta de información, de aumento de rating de los medios de comunicación, y hoy en los perfiles personales, en las redes sociales, y entonces termina atentando contra la vida privada de las personas y causando escándalo. ¿Qué significa causando escándalo? Haciendo caer a los demás. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, haciendo que las personas desconfíen de todos, que ya nadie confía en nadie, entonces porque uno ha cometido un pecado, termina arrastrando a los demás. Y hay que decir esto, muchos comunicadores y periodistas tendrán que rendir serias cuentas delante de Dios por el escándalo que ellos, en el que ellos hacen caer a los demás, revelando la vida privada de las personas. ¿Sí? Entonces, tendrán que rendir cuentas por eso, porque esos son pecados graves. Hay veces que uno dice, bueno, no hace falta estar mostrando la vida privada de tales o cuales personas. Una cosa es mostrar actos de corrupción en cuestiones que son de bien común, y otra cosa es mostrar la vida privada de las personas. Y ciertamente, uno quisiera ser periodista, bueno, entonces tiene que saber distinguir la tenue línea que divide estas dos cosas. Porque si no, los medios de comunicación no terminan mostrando la verdad, solamente lo que hace es mostrar carroña, ¿sí? O sea, mostrar cosas pútridas para poder vender más, pero no para el bien de la gente, porque eso termina erosionando las mismas bases de la sociedad que están sostenidas en la confianza mutua entre las personas. Si nosotros supiéramos los pecados de todo el mundo, no confiaríamos en nadie. Entonces,
sí es necesario la guarda de la vida privada. Las personas tienen derecho a la privacidad. Un derecho que hoy ciertamente está, en buena medida, está roto y la gente se está acostumbrando lamentablemente a no tener vida privada. Lo segundo es la reserva de los secretos profesionales, ¿sí? El médico, el psicólogo, el abogado, él tiene obligación de guardar el secreto profesional de todo lo que su cliente le diga. Tiene que ser guardado, salvo en casos excepcionales y por motivos graves y proporcionales, ¿sí? Entonces, el secreto profesional tiene que ser guardado, salvo que los motivos sean graves y proporcionales. Qué sé yo, que yo me entere. Yo médico me entere que en el secreto profesional, en el ejercicio de mi profesión me entere que una persona quiere matar a otra, entonces sí puedo romper el secreto profesional o cosas por el estilo. También se requiere el respeto a la confidencia hecha bajo la exigencia de secreto. Alguien te dice, me guardas este secreto, prometiste, entonces tenés que guardar el secreto. Rompiste el secreto, pecaste, ¿sí? Pecaste. Entonces, va a depender del tema del secreto y va a depender de bajo qué, si te obligaste bajo pecado mortal o no. Entonces, si uno promete guardar un secreto, tiene que guardarlo. Y si lo rompe, tiene que confesar ese pecado. En el caso de los medios de comunicación social, la información a través de los medios de comunicación social debe estar al servicio del bien común y debe ser siempre veraz en su contenido e íntegra. La comunicación debe ser íntegra, salvando la justicia y la caridad. No siempre es veraz, casi nunca es íntegra y hay que decir que muchísimas veces no se salva ni la justicia y menos la caridad, porque a nadie le importa la caridad, solamente le importa la carroña, digamos así, clarísimamente. Debe también expresarse, continúa diciendo el número 525, debe expresarse de manera honesta y conveniente, respetando escrupulosamente las leyes morales, los legítimos derechos y la dignidad de las personas. Y tengo que decir a los periodistas, no vale eso de decir, dicen que o habría fulano de tal, habría estado en tal lugar y con eso ya se salva delante de las leyes de los hombres. Sí, tenés razón. O sea, el juez no va a poder acusarte de difamación o de calumnia, pero Dios sí, porque Dios conoce tu corazón y sabe que lo estás haciendo para difamar o para calumniar o para tener una noticia y estás pecando. Pasemos ahora al noveno mandamiento. Saltamos uno, vamos a verlo después, y pasamos al noveno mandamiento, 527. ¿Qué exige el noveno mandamiento? El noveno mandamiento exige vencer la concupiscencia, que es no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Exige entonces vencer la concupiscencia carnal en los pensamientos y en los deseos. La lucha contra esta concupiscencia supone la purificación del corazón y la práctica de la virtud de la templanza. Entonces, pensamientos y deseos. Ya hablamos de los actos cuando estudiamos el sexto mandamiento y ahora estamos hablando acerca de los pensamientos y los deseos. ¿Qué prohíbe entonces el noveno mandamiento? Prohíbe consentir pensamientos y deseos relativos a acciones prohibidas por el sexto mandamiento. Entonces, aquí hay que entender una cosa sobre el tema del consentimiento. Sentir no es el pecado, el problema es consentir, o sea, aceptar. A mucha gente le cuesta mucho distinguir entre el sentir y el consentir, entonces suele pensar, bueno, a ver, sí, yo sentí, Padre, pero no sé si consentí. Y entiendo que para mucha gente sea muy difícil y sobre todo hay que entender que esto suele ser muy difícil distinguir porque estamos en una época y delante de una sociedad que medita poco sus acciones. Entonces, mucha gente, mucho más de lo que podemos imaginar, no logra diferenciar o distinguir entre el sentir y el consentir. Entonces, digamos, sentir es que yo vea la cosa, consentir es que yo acepte. ¿Sí? Cuando yo consiento, cuando yo siento, por ejemplo, o tengo un deseo, qué sé yo, tengo un deseo impuro y ya sea porque estuve mirando algo, o porque me vino un recuerdo a la cabeza, o porque estoy sintiendo algo, ¿sí? O porque estoy sintiendo una caricia indebida de una persona de la cual no debería yo aceptar. Y entonces, cuando yo consiento, cuando el primer pensamiento al lado de este deseo o pensamiento, donde yo digo, hey, estás pecando. ¿Qué haces con esa idea después de saber, recordar que estás pecando? ¿Sí?
Porque no es que demora tanto, no es que uno está allá, qué gusto, y no me doy cuenta que estoy pecando, sino que cuando siento el primer movimiento, enseguida, unos segundos después, brevísimos, quizás 2 o 3, como mucho, viene el pensamiento de, fulanito, estás pecando. ¿Qué hago yo en el siguiente instante? Digo, sigo nomás, o digo, no, intento entonces sacarme el pensamiento de encima. Bueno, si yo digo, sigo nomás, entonces consentí. En cambio, si yo digo, no, estoy pecando, tengo que luchar, y comienzo a luchar, entonces no consiento. ¿Entienden? Entonces, ese es el punto. La cuestión, cuando yo sé si consiento o no consiento, inmediatamente después del recuerdo de que eso que estoy haciendo es pecado. ¿Sí? O sea, que es lo que en teología se dice después de la advertencia. ¿Sí? Entonces, digamos que la advertencia es como una trompeta. Entonces, primero tengo la materia grave, ¿sí? Después tengo la trompeta, la advertencia. Me tocan, pecado, y el siguiente es consentimiento. Consiento, ¿acepto o no acepto continuar en el tema después del toque de trompeta? Si no tocó trompeta, ponele que no tocó trompeta y yo no me doy cuenta, estoy cometiendo el acto pensando, deseando, y no tocó la trompeta de la advertencia. Mientras no toque la trompeta de la conciencia, no hay pecado. Pero ya saben que eso es muy difícil. O sea, salvo que uno tenga una conciencia demasiado laxa, realmente, en general, si uno forma su conciencia, uno enseguida le toca la trompeta de la conciencia diciéndole, fulano, pecado. Y ahí uno se despierta y dice, no, entonces no consiente. Ahora, hay que trabajar por la pureza del corazón. Digamos brevemente sobre este tema, que el bautizado, con la gracia de Dios y luchando contra los deseos desordenados, alcanza la pureza del corazón mediante la virtud y el don de la castidad, la pureza de intención, la pureza de las miradas exteriores e interiores, la disciplina de los sentimientos y de la imaginación y con la oración. Entonces, vamos a explicar cada uno de estos para que nos sirva a nosotros de camino para poder vencer estos pecados. Entonces, y aquí nos pone el número 529, todo un programa para poder trabajar en la pureza del corazón, ¿sí? Acuérdense que la pureza del corazón no es solamente de los sentimientos, sino de lo que nos nace. Mientras me nazcan a mí malos deseos, malas inclinaciones, mi corazón está todavía deformado, digamos. Entonces lo que hay que hacer es darle forma. ¿Y cómo se alcanza? Y bueno, entonces, mediante el don de la castidad, ¿sí? La virtud y el don de la castidad, recibiendo de Dios el don de la castidad, o sea, pidiendo a Dios por la oración. La pureza de intención, tratando de reformar las intenciones, ¿sí? Nunca, si siento yo que tengo malas intenciones en lo que estoy haciendo, entonces ir moviendo eso continuamente, ¿sí? Reparar, arrepentirme, parar allí, meditar en mis intenciones, meditar en las cosas de Dios, porque entonces, claro, mis intenciones se van a ir moviendo siempre hacia el bien. Entonces, eso es, así se trabaja el tema de las intenciones. La pureza de la mirada exterior e interior, o sea, tenemos que cuidar las cosas que vemos, y aquí no solamente las cosas que vemos, sino todo lo que nos entra a través de los sentidos. Si escuchas voluntariamente música indecente, música obscena, música, qué sé yo, música que tiene contenido y movimientos rítmicos obscenos, olvídate de la pureza. ¿Sí? Entonces, eso es un punto muy importante. ¿Sí? Si al mirar tus redes sociales te detenés demasiado tiempo en las fotografías indecentes de tus amigas, difícil guardar la pureza. Entonces, es necesario cuidar eso, cuidar mucho. Y claro, sí, obviamente si le haces caer a otro con tu vestimenta, no hace falta decir más. No hace falta decir más. Pero, por supuesto, porque también del modo como yo me veo, de ese modo se irá alimentando mis sentidos, principalmente de la mirada. Así que es muy importante cuidar eso. ¿Y qué hago cuando tengo miradas impuras? Desvío la mirada y rezo una Ave María. Pronuncio o recito una ejaculatoria. Hay que luchar y se puede vencer con los años y con mucha constancia y con mucha insistencia.
La disciplina de los sentimientos, no dejándose llevar por todos los sentimientos, sino resistir. Resistir, ¿y cómo? Resistir no solamente no alimentando todo sentimiento que venga, porque no todo lo que yo sienta necesariamente es bueno, porque siento, sino al contrario, es necesario que desconfíe de mis sentimientos. Nada de esas ideas de, tienen sentimientos reprimidos y pitos y flautas. No, 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 no. Los sentimientos tienen que ser educados en función del bien, que es conocido por la inteligencia, que conoce la verdad. No es que todo sentimiento que venga, si me enamoro de la puerta, no puedo yo simplemente dejarme llevar por los sentimientos, o de cualquier otro que sea ilícito para mí. O sea, si me enamoro de la secretaria, tampoco. ¿Entienden? Entonces, es necesario que se disciplinen los sentimientos, de tal modo que cuando uno se da cuenta de que estos sentimientos no son conforme a la voluntad de Dios, no son conforme al bien, ahí mismo yo los reprima y los reoriente hacia el bien. La disciplina de la imaginación. Nada hay en nuestra memoria, nada hay en nuestra imaginación que antes no haya pasado por los sentidos. ¿Qué libros lees? ¿Qué programas ves? ¿Qué imágenes, fotografías, qué músicas escuchás? ¿Qué entra por tus sentidos? Eso es lo que estará en tu memoria y tu imaginación. No puedo controlar los pensamientos impuros. Una imagen impura, pornográfica por ejemplo, demora 6 meses en borrarse de nuestra memoria. 6 meses. Por la intensidad de la imagen, en el caso de la pornografía. Pero las otras imágenes pueden durar menos. Pero si tuve miradas impuras anteayer, no puedo yo pensar que no voy a tener que pelear arduamente hoy. Entonces, y no tenemos arte, obras de arte en nuestras casas, cuadros bonitos, obras de alto nivel estético, música, la música que escuchamos, incluso nuestra música cristiana, llamada cristiana, no es más que ritmo sensual con letras religiosas. No educamos nuestros sentidos. Entonces nuestra imaginación termina ensuciándose y con la oración fundamentalmente. Yo diría también el ejercicio físico, porque eso ayuda a disciplinar los sentimientos. La gimnasia, el ejercicio físico. El ayuno también ayuda a disciplinar los sentimientos, sobre todo porque en el día del ayuno hay un sentimiento que resume todos los demás sentimientos, que es el sentimiento del hambre. Entonces, la persona tiene hambre y se resume todos sus sentimientos en hambre. Así que entonces, si la persona logra vencer al hambre, o sea, no es dejar de tener hambre, sino no hacerle caso al hambre, en el hambre él está combatiendo y ejercitándose para poder vencer a todos los demás sentimientos que tiene, o sea, controlarlos. Que yo me enamore de mi esposa es una cosa muy buena. Que yo me enamore de quien no es mi esposa, no teniendo esposa, es una cosa mala, es un pecado. Y que me enamore de quien no es mi esposa, también. Entonces, ¿y cómo yo puedo evitar eso? Y bueno, con la disciplina de los sentimientos. Finalmente, en el número 530, ¿qué otras cosas exige la pureza? La pureza también exige, y esto que tiene que ver con la verdad que hablamos antes. Y claro, porque la verdad implica que los pensamientos correspondan con la verdad. ¿Por qué es un pecado el pensamiento impuro? Porque lo que yo no puedo hacer, no puedo pensar. Lo que yo no puedo hacer, no puedo sentir. No, pero siento. Sí, porque está desordenado mi sentimiento simplemente y es necesario que lo ordene. Solamente eso. Ese es el punto. Entonces, la pureza también exige el pudor que preserva la intimidad de las personas. Eso es el pudor. El pudor no es solamente ropa adecuada, ropa modesta. El pudor es la preservación de la intimidad de las personas. Expresa la delicadeza de la castidad, regula las miradas y los gestos en conformidad con la dignidad de las personas y con la relación que existe entre ellas. Entonces, esto que dice aquí tan complejamente, lo que dice simplemente es que las personas no pueden simplemente desnudarse delante de los demás, sino que la dignidad de la persona implica
que sus vestimentas y su porte, no solamente sus vestimentas, sino el modo como se presenta, su porte exterior, el modo como se presenta, entonces corresponda con lo que esa persona es. Así una niña, así una soltera, ¿qué tiene que mostrar una soltera? ¿Que está disponible? No, la soltera lo que tiene que mostrar es que es una persona decente, es que es una persona educada, es que es de familia, es que muestra ella aquello que ella pretende realmente ser. Una esposa tiene que mostrar lo mismo, un sacerdote tiene que mostrar lo mismo, entonces parte del pudor sacerdotal que el sacerdote se vista como tal, entonces, y que preserve su intimidad. El pudor también libera del difundido erotismo y mantiene alejado de cuanto favorece la curiosidad morbosa, de tal modo que si alguien tiene mirada curiosa respecto de mí, no sea mi impudicia la que alimente su mirada. No vale ese tema de que, sí, fulano, si me miran, es problema de ellos. También tuyo. También tuyo. Entonces, porque estás alimentando ese vicio. Estás alimentando ese vicio. Entonces requiere ciertamente, el pudor requiere la purificación del ambiente social, luchando constantemente contra la permisividad de las costumbres y basado esto en un erróneo, esta permisividad está basada en un erróneo concepto de la libertad humana. Es necesario que luchemos los cristianos contra la permisividad de las costumbres, de tal modo que simplemente no se normalice un modo de vivir que sea contrario a la virtud del pudor. Si las personas les da igual desnudarse delante de los demás, entonces eso no es que sea normal, eso está mal. Eso está mal. Porque al desnudarse delante de los demás, de quien no sea su esposo, y no en los momentos que corresponda, al desnudarse delante de los demás, significa que cualquiera puede poseerle con su mirada. Ya no hay intimidad. No solamente está mostrando, es capaz de mostrar así su cuerpo y sus intimidades sensibles, digamos, corporales, sino también las intimidades de su corazón. Fíjense ustedes, una cosa que es muy llamativa en estos tiempos. La gente pregunta de todo a cualquier persona. Fíjense ustedes, en una red social es típico que la gente pone cajitas de preguntas, ¿no? Y es impresionante ver las respuestas, las preguntas que se le hacen a gente que la mayoría de las personas ni siquiera conocen. Y abren así su intimidad, sus problemas, sus dificultades a cualquier persona. Y ciertamente a mí me suelen escribir personas preguntando cosas de su intimidad, pecados, dificultades, vicios que tienen, pero no lo hacen solo conmigo, a veces hacen con cualquier persona, con cualquier influencer que se encuentre en las redes sociales. Y eso es porque justamente se ha perdido la virtud del pudor. No tienen esas personas a quien manifestarle su interior, sus luchas internas, y terminan entonces mostrándose delante del mundo sin ningún problema. Es el Big Brother, ¿sí? El gran hermano universal. Total, ya todo el mundo me ve, todos ya saben cómo soy, para que vivimos digamos, en una gran playa nudista. Una gran playa nudista. Por la pérdida del pudor. Porque primero se perdió el pudor en las vestimentas, luego de la vida íntima, ¿sí? Y entonces ya cualquiera está en manos de cualquiera. Por eso es necesario ir recuperando otra vez eso, porque es el único modo de que pueda haber verdadera vida interior. Si no, no hay vida interior. Y sin vida interior no es que solamente falte la oración, que sí es el más grave de los problemas, sino que también falta vida intelectual. No se forman sabios, no se forman estudiosos, no se forman intelectuales, no se forma nada, absolutamente. Muy bien, pasemos ahora al 10º mandamiento. No codiciarás los bienes ajenos. Entonces, el 531 dice lo siguiente, que en este mandamiento, que complementa al precedente, exige una actitud interior de respeto en relación con la propiedad ajena y prohíbe la avaricia, el respeto a la propiedad ajena, ¿sí? Y prohíbe entonces la avaricia, o sea, el deseo inmoderado de bienes y
trabajar continua y solamente para poder aumentar el fasto de mi casa sin que eso tengo mucho más de lo que necesito. No tengo una casa, tengo 5, no tengo un coche, tengo uno para cada día de la semana y no tengo simplemente un coche bueno, tengo un coche lujosísimo y carísimo y no hace falta que sea tanto. Bueno, eso es avaricia. El avaro no es solamente el que no quiere hacer donaciones, también es el que trabaja continuamente solo para que aumente su fasto, en orden únicamente a sí mismo, ¿sí? Entonces, también eso es avaricia. Y además, el no ser generoso con los que necesitan, obviamente. El deseo desordenado de los bienes de otros y la envidia, que consiste en la tristeza experimentada ante los bienes del prójimo. El prójimo tiene bienes y yo me siento triste, me da pena. Puedo decir, por ejemplo, que no lo merece o que yo merezco más que él. Y él puede tener eso, pero yo debería tener más, o por lo menos igual. Eso es envidia. La envidia es tristeza por los bienes del prójimo y deseo desordenado de apropiarse de esos bienes, de tenerlos para sí. Entonces, ¿qué exige nuestro Señor respecto de la pobreza del corazón, Jesús exige a sus discípulos que le antepongan a Él respecto a todo y a todos. El que no me ama a mí y no odia a su padre, a su madre, a su hermano, a todos sus bienes, todo, o sea, Jesús tiene que estar en primer lugar. Eso es lo primero. Entonces Jesús exige a sus discípulos que le antepongan a Él respecto a todo y a todos. El desprendimiento de las riquezas según el espíritu de la pobreza evangélica y el abandono a la providencia de Dios que nos libera de la preocupación por el mañana. Nos preparan para la bienaventuranza de los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es lo único que va a quedar en este mundo, en nuestra existencia. No habrá otra cosa. El reino de los cielos es lo único que quedará en este mundo. Entonces, los pobres de espíritu son aquellos que ponen a Cristo antes que a todo y antes que a todos. Esa es la pobreza de espíritu, ¿sí? Que no es otra cosa que riqueza. Finalmente, así que entonces, si una persona tiene que, voy a hacer un complemento de esta cuestión, y si está mal entonces que una persona sea rica en bienes, no está mal en sí misma. Lo que está mal es que esa persona no entienda que si la providencia quiso que tenga bienes materiales, no es para que se empalague en gustos y placeres. Cuidado, cuidado. 3 viajes de vacaciones al año puede ser una falta contra la pobreza. Cambiarse al coche del año cada año también puede ser una falta contra la pobreza. Solamente guardar este dinero sin que invierta yo el dinero haciendo que otras personas tengan trabajo, dando posibilidad de que otras personas puedan crecer y puedan también beneficiarse de estos bienes que yo tengo. También eso es problemático, ¿sí? Puede ser un pecado eso. Entonces, el rico tiene que, el empresario, digamos así, tiene que entender él que la providencia le puso para ayudar a los demás. No tenés dinero de sobra para que vivas una vida buena, digamos, sino que tienes dinero de sobra para ayudar a los demás. Lo vas a ayudar no solamente con donaciones, vas a ayudar también creando empresas, haciendo que estas empresas funcionen y que entonces con esas empresas puedan otros tener trabajo y puedan, claro, evitando el monopolio, evitando que otras personas también puedan ejercer el mismo trabajo, permitiendo que otros puedan crecer, etc. Bueno, todo este tipo de cosas que se pueden profundizar en otra clase distinta y aparte de esto. Pero el tema es que el empresario debe entender eso, ¿sí? Pero también el pobre
puede ayudarle la idea de la pobreza evangélica a la que todos estamos llamados, y él debe entender que él tiene que confiar en la providencia de Dios, que no hará que no permitirá que le falte nada. Entonces, y que la pobreza, incluso la indigencia muchas veces pueden ser permitidos por Dios para su purificación, y si él lo aprovecha, entonces él puede llegar a la santidad con eso. Y si no llega a la santidad, bueno, entonces habrá desaprovechado un medio eficacísimo para alcanzar la santidad. Y el rico, y si no aprovecha para hacer el bien a los pobres, y también habrá desaprovechado un medio muy eficaz de hacer el bien a los demás. Finalmente, no tenemos que dejar que otros deseos apaguen o deformen el deseo fundamental que ha puesto Dios en el corazón del hombre. ¿Cuál es ese mayor deseo? El 533 nos dice que este mayor deseo es ver a Dios. Este es el grito de todo su ser. Quiero ver a Dios, dice el hombre. Quiero ver a Dios. Quiero poseer un bien que no se acabe nunca. Y ese bien que no se acaba, ese bien que es inagotable, que no cansa, es Dios. Aunque no diga el hombre, quiero ver a Dios, él quiere una felicidad que no se termine. Él quiere una felicidad que no se agote. Y esa felicidad solamente puede encontrarla en Dios. El hombre realiza su verdadera, su plena felicidad únicamente en la visión y en la bienaventuranza de Dios, que lo ha creado por amor y que le atrae al hombre así en su infinito amor. Ese es el gran deseo que no hemos de permitir que se apague. Y los mandamientos que hemos estudiado durante todo este módulo sobre los mandamientos, entonces lo que ayudan al hombre es a que su corazón esté siempre dirigido hacia Dios, que esté orientado a desear a Dios, de tal modo que el hombre que haya cumplido y se haya esforzado en cumplir sinceramente, aunque no siempre haya sido completamente fiel, pero que delante de sus caídas y defectos él se haya levantado y haya vuelto a comenzar todas las veces que fuera necesario. Ese hombre tendrá su corazón orientado hacia Dios. Aunque imperfectamente, Dios lo levantará y Dios lo salvará. O sea, Dios le llevará a su presencia por toda la eternidad y le hará gozar de su presencia y de aquel deseo que tenía él de estar en su presencia. Entonces, tomemos los mandamientos como programa de vida de tal modo que nosotros pueda aflorar ese deseo que está en nuestro corazón y que cada vez suene más fuerte en nuestras vidas. Quiero ver a Dios. Bueno, hasta aquí, entonces, los mandamientos, ¿sí? Para profundizar esto, entonces, podemos seguir algunas de las indicaciones del material que tenemos debajo de este video y volver a mirar un poco cuáles son los pecados que prohíben estos mandamientos. Recordar, sobre todo, obviamente no voy a decir aquí que hay que procurar no dejarse llevar por deseos ilícitos, pero fundamentalmente lo que hay que hacer es formar el corazón para que el corazón no esté continuamente inclinado hacia el mal, sino que cada vez más esté inclinado hacia el bien. Y para terminar entonces vamos a rezar la oración que se encuentra aquí al final de nuestro material. Señor, tú que te complaces en habitar en los limpios y sinceros de corazón, concédenos vivir de tal modo la vida de la gracia que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y te dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.